Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de Política Déjà Vu 2026. El año pasado se fue de volada. Si no tuvieron oportunidad de escuchar el episodio anterior, por favor háganlo, porque junto con algunos maravillosos invitados, hicimos una reflexión sobre cómo será recordado el 2025 en la historia. Repasamos desde la llegada de Trump a la presidencia y la invasión de Estados Unidos a Irán, hasta la elección judicial y el fenómeno de Bad Bunny en el mundo. Vale mucho la pena. Y bueno, pues es momento ya de poner los ojos en el año que inicia y lo que 2026 traerá para México y el mundo. Entre los sucesos más importantes para la política global están, sin duda, las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Y es que estos 2 años ya hemos podido ver lo que es tener a un gobierno vecino con Trump como presidente y sin contrapesos internos. Porque su propio partido, el Partido Republicano, controla las mayorías tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Y con ese poder se ha lanzado contra el mundo entero en una guerra de aranceles. Además, ha roto las bases de su alianza militar histórica con Europa al advertirles que Estados Unidos ya no va a subsidiar su defensa. Y ha emprendido una campaña de terror contra los migrantes y las poblaciones hispanas en su propio país. Así que lo que sucede en la elección de noviembre, en la que se va a renovar toda la Cámara de Representantes, una parte del Senado y varias gobernaturas, puede ser fundamental para el rumbo no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero. Así que las cosas por allá se están poniendo muy interesantes. Hace apenas un año, cuando Trump ganó la presidencia, parecía que su partido era invencible y los demócratas lucían completamente derrotados. Sin embargo, hubo algunas elecciones locales el año pasado que cambiaron completamente este escenario y que revelaron rendijas por medio de las cuales podría llegar el esperado contrapeso de Trump. Los demócratas ganaron las gubernaturas de Virginia y de Nueva Jersey. Además, consiguieron aprobar una reforma electoral que da ventajas al Partido Demócrata en California y posiciona a su gobernador, Gavin Newsom, como un posible contendiente para la elección presidencial del 2028. Pero la mayor sorpresa de la jornada, por mucho, fue la elección del alcalde de Nueva York. Un joven de 34 años de edad, socialista, musulmán, de origen indio y nacido en Uganda, que vino a romper con todos los esquemas de la política estadounidense. Su nombre es Zohran Mamdani. El triunfo del candidato demócrata Zohran Mamdani. El nuevo es histórico por varias listas en dirigir la ciudad. La gran sorpresa de Mamdani, el nuevo alcalde electo de Nueva York, pasó a ser un legislador regional prácticamente desconocido. Y es que gobernar Nueva York no es cualquier cosa. Es la ciudad donde más dinero se mueve en el mundo. Si Nueva York fuera un país, sería una de las 20 economías más grandes del planeta. Además del dinero, marca el paso de la moda, el arte, la música y el poder. No por nada, es el centro de operaciones de los negocios de Trump y donde tiene decenas de grandes edificios con oficinas, hoteles, lujosos apartamentos y mansiones. Y es justo ahí donde un demócrata socialista ganó la alcaldía recientemente. Bueno, pues hoy, 1 de enero de 2026, Zohran Mamdani entrará en funciones como gobernante. ¿Quién es él? ¿Y cómo consiguió irrumpir de forma tan acelerada en la política estadounidense? Esta es la historia en Política Déjà Vu. Política Déjà Vu. Pueblo de México. Protesto guardar Y hacer guardar la Constitución política y las leyes que de ella emanen. y si así no lo hicieren, Que la nación me lo demande. Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política Déjà Vu para N+ Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. Esta es la canción Chap Chap de los raperos conocidos como H.A.B. Kanda y Young Cardamom. El segundo de ellos, Young Cardamom, es un joven de unos 24 años de edad y su nombre real es Zohran Mamdani. Juntos han lanzado varios sencillos. Este viene acompañado de un video que muestra a los raperos con atuendos urbanos, montados sobre un carrito de carga medio destartalado y conducido por un motociclista por las calles sin asfalto de un pueblo en Uganda, mientras se ve a pobladores locales tender la ropa
leer el periódico o simplemente verlos pasar. Si uno pone atención a la letra de la canción, resulta que toda gira alrededor del chap chap, un tipo de pan tradicional de Uganda. Es una especie de himno entre cómico y artístico al pan. El resto del video se desarrolla entre imágenes de los raperos bailando mientras amasan y hornean el pan, y en el carrito del inicio, donde lo están arrojando a la gente que pasa por las calles, quienes se iluminan de alegría y se unen al baile. Ese mismo Zohran Mamdani, 10 años más tarde, estaría recorriendo las calles de Nueva York en un proyecto mucho más ambicioso, pero igual de confuso para muchos observadores que no sabían, de nuevo, si lo que el joven se proponía era una especie de comedia o si sus pretensiones eran serias. Y es que había decidido lanzarse nada más y nada menos que para ser alcalde de Nueva York. Tonight, against all odds, we have grasped it. The future is in our hands. En la elección interna del Partido Demócrata, sus dos principales oponentes eran figuras conocidas y de peso en la política local. Por un lado, estaba el exgobernador del estado, Andrew Cuomo, quien además se hizo famoso a nivel mundial por sus conferencias de prensa diarias durante la pandemia y sus entrevistas acaloradas en CNN. Por otro lado, estaba Bradford Scott Lander, un hombre con más de 15 años en la política neoyorquina y quien venía de ser el responsable de las finanzas de la ciudad. Zohran, en este contexto, era apenas un novato. Su único cargo público había sido el de miembro de la Asamblea de Nueva York. Era algo así como un diputado local. No tenía mucho dinero para su campaña y era mal visto por las élites neoyorquinas, los grandes capitales y los grupos de poder judíos que se escandalizaban solo de pensar que un joven musulmán y socialista pudiera gobernar aquella ciudad. ¿De dónde venía aquel joven que apenas unos años antes era rapero? ¿Y por qué creía que tenía una mínima posibilidad de llegar a la alcaldía? La historia empezaba unas décadas atrás, en Uganda. Zohran Mamdani nació en 1991, en la ciudad de Kampala, la capital del país. Una ciudad llena de contrastes, un tráfico caótico en medio de una profunda belleza natural. Zonas modernas con una agitada vida nocturna, cerca de barrios populares donde se respira la miseria. A Zohran le tocó vivir del lado privilegiado de estos contrastes. Sus padres, ambos de ascendencia india, eran profesionistas exitosos que por azares de la vida se habían conocido en Uganda. Su padre, Mahmoud, era un reconocido antropólogo y académico egresado de Harvard, quien estudiaba el colonialismo en la Universidad de Makerere en Kampala. Su madre, Mira Nair, era cineasta y viajó a Uganda para hacer una investigación para su siguiente película, en la que los protagonistas serían Denzel Washington y Sarita Choudhury. La película trataba de una familia de indios ugandenses que se ven obligados a migrar a Estados Unidos por la dictadura militar. Total, que mientras Mira estaba haciendo la investigación, conoció a Mahmoud, y de esa relación nació el pequeño Zohran, en el núcleo de una familia donde se hablaba de cine, literatura, historia y conflictos sociales. Según lo ha relatado el propio Zohran, su padre lo crió con un gran sentido de lo que implica ser africano y le inculcó un sentimiento de orgullo al respecto. Cuando Zohran tenía 7 años, la familia se mudó a Nueva York, pues su padre recibió una oferta para ser profesor en la Universidad de Columbia. Y a partir de ahí, su vida y su destino cambiaron para siempre. Zohran entró a estudiar en una primaria privada y progresista a donde acudían hijos de familias adineradas de Manhattan. Pero más adelante, en el bachillerato, se fue a una escuela en el Bronx, la Preparatoria Pública de Ciencias. Esta escuela, la Secundaria Pública de Ciencias del Bronx, era un espacio de efervescencia cultural. Al ser del gobierno y gratuita, había adolescentes de los más diversos contextos sociales y económicos. Sin embargo, no dejaba de ser una escuela de élite, enfocada, como su nombre lo decía, en las ciencias. Su filtro para admitir estudiantes estaba basado, sobre todo, en un complejo examen de aptitudes que permitía seleccionar únicamente a estudiantes del mayor nivel. Durante los 4 años que duraba el programa, los alumnos recibían clases avanzadas de matemáticas, biología, física y química,
además de materias especializadas de historia, literatura y artes en las que estuvieran interesados los alumnos. Además, todos debían estudiar al menos 2 idiomas adicionales al inglés para poder graduarse. La Preparatoria de Ciencias del Bronx se jacta de tener entre sus egresados a 9 ganadores de premios Nobel, de los cuales 7 lo ganaron por aportaciones a la física. Otros 9 egresados han ganado el premio Pulitzer. Y en términos generales, es reconocida como una de las mejores preparatorias de todo Estados Unidos. Así que, si bien Zohran Mamdani acudía a una escuela pública, la realidad es que no era una escuela pública cualquiera. Era una muy exclusiva. Y él comenzó a distinguirse en ese mundo como un estudiante carismático. Era buen deportista, jugaba en el equipo de fútbol, era inteligente y comprometido con causas sociales, con clara influencia de su padre. La pasión política de Mamdani comenzó a sobresalir en sus años universitarios, cuando, siendo estudiante de la Universidad de Maine, fundó el capítulo local de la organización Justicia para Palestina, que denunciaba la ocupación israelí y desde donde alentó boicots universitarios contra instituciones israelíes. Tras su graduación de la carrera de estudios africanos, vinieron años sumamente confusos para cualquier observador externo. Y es que realmente es difícil entender cómo esta serie de decisiones desordenadas derivaron en un ascenso meteórico en la política estadounidense. En este periodo, Zohran Mamdani primero se inscribió a un programa de entrenamiento de 1 año para ser organizador comunitario, que es algo así como ser activista de causas ciudadanas. Pero abandonó el programa a los 6 meses, según él, porque lo iban a echar por organizar un sindicato. Después de eso, se fue a trabajar un tiempo con su mamá, ayudándole en sus películas. Y fundó el dueto de rap en el que se presentaba como Young Cardamom, y con el cual hacía videos musicales que rayaban en la comedia, en ocasiones vestido de militar, y otras sin nada de ropa más que un mandil de cocina. Finalmente, después de unos años, Zohran regresó a las causas sociales. Y fue en pequeñas decisiones que comenzó a trazarse el rumbo que tomaría su carrera, porque su primer trabajo en el rubro fue dedicarse a ayudar a la gente probablemente más desesperada de Nueva York, los que estaban luchando porque no los echaran de su propia casa. Su trabajo consistía en dar asesorías a personas a quienes los bancos querían desalojar por falta de pago en las hipotecas. En general, gente de bajos recursos, en muchos casos jefes de familia que ganaban el salario mínimo, o madres solteras que hacían 2 turnos para alcanzar a llegar a fin de mes. Si Zohran para ese momento ya se consideraba socialista, esta experiencia lo marcó para siempre. Le indignaba que una persona que trabajaba no tuviera ni siquiera para pagar dónde vivir. Poco tiempo antes, Zohran comenzó a seguir la campaña de Bernie Sanders, quien se había lanzado a la presidencia de los Estados Unidos poniendo reflexiones similares a las suyas sobre la mesa. Sanders, el líder simbólico de los socialistas demócratas de América, peleaba por aumentar los impuestos a los ricos, eliminar las deudas estudiantiles y regular estrictamente a las grandes corporaciones que contaminan el planeta. Zohran quedó fascinado con el discurso de Bernie Sanders. Veía desde lejos cómo el candidato socialista retaba todas las reglas del sistema capitalista que él mismo consideraba quebrado. Sanders perdió en la contienda interna contra Joe Biden para ser el candidato demócrata presidencial en 2016. Sin embargo, su campaña bastó para motivar a Zohran y registrarse como miembro de la Organización de Demócratas Socialistas de América. Y desde entonces, no ha tenido problema en identificarse públicamente como tal. Entre eso y su experiencia trabajando con gente desalojada, hicieron que el acceso a la vivienda y el control de las deudas asfixiantes de la gente más pobre se convirtieran en las causas de vida de Zohran. En las siguientes elecciones, se lanzó para ser asambleísta de Nueva York. En su campaña, hablaba del derecho a la vivienda, del enorme costo de vida para los neoyorquinos que no podían ni comprar una despensa básica y de las injusticias del sistema capitalista de los Estados Unidos. En esa primera campaña, todos los atributos de su pasado, que parecían no tener mucha utilidad, resultaron ser su carta de triunfo. Su carisma, su humor, su espontaneidad, su cercanía con la gente y su nulo temor a hacer el ridículo
Lo hicieron un candidato extraordinario que podía ganarse la confianza de los votantes en breves encuentros vecinales o volanteando en la calle. Como además era inteligente, tenía la habilidad para dar discursos elaborados y cargados de planes de políticas públicas ante potenciales donantes de su campaña. En 2020, Mamdani se convirtió en asambleísta del estado de Nueva York. Desde ahí, buscó que hubiera autobuses gratuitos en la ciudad y se sumó a la huelga de hambre que emprendieron los taxistas en 2021. En aquella ocasión, los taxistas y conductores de limusinas protestaban por una serie de deudas insostenibles a las que el propio gobierno los había llevado, al exigir un nuevo certificado para permitirles conducir. Los certificados, ya de por sí costosos, llevaron a muchos de los conductores a solicitar préstamos que, con intereses acumulados, podían llegar a representar el equivalente a más de 12 millones de pesos. Muchos de los taxistas tenían que desembolsar de sus ganancias $3,500 mensuales, algo así como 70,000 pesos solo para pagar sus deudas. Mamdani fue uno de los defensores más aguerridos de los taxistas en esa batalla. Sobrevivió 15 días a base de agua y Gatorade. En los últimos días, presionado por gente que temía por su vida, bebió algo de caldo de pollo. La protesta de Mamdani y los taxistas generó tanto ruido que finalmente el gobierno de Nueva York accedió a poner $450 millones para reducir la deuda de los conductores. Cuando Mamdani se enteró de la noticia, rompió el ayuno y se comió 2 rebanadas de aguacate y un dátil. Estaba cansado pero eufórico. Episodios como este le valieron a Mamdani el reconocimiento de sus pares y de una parte de la sociedad que lo comenzaba a ver como un político valiente y que se salía de los moldes tradicionales. En 2024, decidió lanzarse por la alcaldía de Nueva York. Cuando Mamdani levantó la mano para ser alcalde, nadie se lo tomó muy en serio. Por más que fuera un joven político popular, estaba lejos de tener la experiencia y apoyos que se necesitaban para llegar a gobernar la ciudad más rica del mundo. No contaba con grandes empresarios ni con bases territoriales extendidas. No tenía una larga trayectoria que lo respaldara y, sobre todo, la gente desconfiaba de sus ideas y su identidad. Era socialista, era migrante y era musulmán. Pero, contrario a lo que cualquier estratega de campaña le hubiera podido sugerir, Zohran Mamdani explotó estos atributos en lugar de esconderlos. Su discurso, desde el inicio, fue una clara provocación que le permitió conectar con los estadounidenses más desfavorecidos e incomodar al status quo. En una entrevista acerca de su arranque de campaña con el medio The Guardian, declaró lo siguiente sobre la vida de los neoyorquinos. Lo que yo aporto en esta contienda es mi atención férrea al tema que más le importa a los votantes de la ciudad de Nueva York. No les alcanza para la renta, no pueden pagar las guarderías, el transporte es muy caro, la despensa también. Zohran propuso congelar las rentas de los departamentos en la ciudad para evitar que los precios se elevaran hasta niveles imposibles de pagar para los ciudadanos de a pie. Soy el asambleísta Zohran Mamdani y estoy compitiendo por la alcaldía de Nueva York. Y congelaré todas las rentas a todos los inquilinos con alquiler regularizado. ¿Tú congelarás mi renta? Sí. ¿Escucha rentas congeladas? Sí, este muchacho congelará las rentas. Por otro lado, ofreció abrir minisúpers subsidiados por el gobierno para que la gente pudiera acceder a alimentos de buena calidad a precios razonables. Algo que en Estados Unidos a muchos les sonaba como comunismo puro. Sin embargo, por más que sus propuestas sonaran radicales, Mamdani tenía una habilidad especial. Y es que siempre que se reunía con empresarios, aunque les estuviera diciendo que les iba a poner más impuestos y que iba a limitar sus negocios, de alguna forma conseguía que salieran contentos de las reuniones. Les daba tranquilidad e incluso hizo que muchos se sumaran con donativos a su campaña. A la par, Mamdani se estaba convirtiendo en un fenómeno de las redes sociales. Al inicio de su campaña, se paraba solito a repartir volantes y a hablar con la gente en la calle. Unos meses después, era tan famoso que le podía tomar media hora caminar una sola cuadra para llegar a la oficina. La gente hacía fila para saludarlo y tomarse fotos con él. Y la clave probablemente estaba en que lo veían como alguien genuino.
cuando lo criticaron diciendo que no había nacido en Estados Unidos, él, en lugar de esconderse, decidió viajar a Uganda y mostrar desde sus propias redes sociales su país de origen. Ser migrante finalmente lo conectaba con un amplio grupo de habitantes de Nueva York, que eran migrantes o descendientes de migrantes. En medio de críticas por ser musulmán, él dijo que lo que más le había impresionado de sus recorridos por Nueva York era visitar las colonias árabes durante el Ramadán. Y a lo largo de su campaña, hizo videos en árabe y en español. مرحبا أنا اسمي زهران ممداني وعم رشح حالي ليكون العمدة الجديد في مدينة نيويورك. A pesar de las presiones de grupos judíos, mantuvo su postura radical al denunciar los ataques de Israel a Gaza. Y utilizaba la comedia, uno de sus fuertes, para hacer videos virales en los que hablaba del problema del acceso a la vivienda y ofrecía sus propuestas para resolverlo. Del otro lado de la contienda estaba el exgobernador del estado Andrew Cuomo, su oponente más fuerte, y quien tenía la imagen de ser un político de la vieja escuela. Era amigo de los grandes empresarios de la ciudad y, por si fuera poco, una lista de denuncias de acoso sexual por parte de excolaboradoras pesaban en su contra. En una ciudad demócrata y liberal como Nueva York, aunque los grandes capitales respaldaran a Cuomo, la gente estaba harta de este tipo de políticos. Zohran Mamdani, para sorpresa de muchos, le ganó a Cuomo en la elección interna del Partido Demócrata. Cuomo estaba tan desconcertado que seguramente pensó que el triunfo de Mamdani había sido solo un golpe de suerte. Así que decidió no aceptar el resultado y lanzarse como independiente para competirle en la elección general. Poco a poco, las encuestas comenzaron a mostrar que lo de Mamdani no había sido solo suerte. También hacia afuera del partido iba ganando adeptos. Las expectativas subieron. Cada vez más gente de todo el país estaba atenta a lo que sucedería en la elección de una sola alcaldía. Y es que el tema, más allá de lo que representaba para la propia ciudad, se había convertido en parte de la batalla cultural que se disputaba en Estados Unidos. La llegada de Donald Trump había dividido al electorado a la mitad, y ciudades como Nueva York, históricamente demócratas, habían comenzado a inclinarse del lado republicano en el 2024. En las semanas antes de la elección, Donald Trump decidió apoyar públicamente a Andrew Cuomo. Además, prometió que iba a bloquear los recursos federales a la ciudad si ganaba Mamdani y dijo que le revocaría su nacionalidad estadounidense, algo que el presidente no puede hacer, pero que atrajo atención sobre el hecho de que Mamdani, a pesar de haber vivido casi toda su vida en Nueva York, apenas había obtenido la nacionalidad estadounidense en 2018. Ahora, apenas un año después, un candidato que representaba todo lo contrario al discurso de Trump iba ganando terreno. La disputa había dejado de ser una simple elección de alcalde. Era un termómetro de las transformaciones a nivel nacional. Finalmente, la jornada electoral llegó. El 4 de noviembre, 43% de los votantes de Nueva York acudieron a las urnas. Un nivel de participación tan alto que no se veía desde los años 60 en una elección de este estilo. La gente mostró su indiscutida preferencia por Zohran Mamdani. Los resultados le dieron el triunfo con 50.78% de los votos. Andrew Cuomo obtuvo el segundo lugar con 41% y el candidato republicano obtuvo tan solo 7%. Hoy, 1 de enero, después de 2 meses de preparativos, finalmente Mamdani tomará posesión como el primer alcalde musulmán y socialista de Nueva York. ¿Qué nos dice la historia sobre el surgimiento de nuevos liderazgos como Zohran Mamdani en Estados Unidos y la posibilidad de que su triunfo cambie algo en la política nacional? Zohran Mamdani no es una anécdota local. Su victoria en Nueva York sintetiza una nueva manera de hacer política. Se conjuntan redes sociales, la construcción de una base comunitaria con política concreta, con propuestas políticas concretas. Están escuchando a Valentín Cataldo. Él es economista, es director de información internacional aquí en N+, colaborador, y es especialista en política estadounidense. Valentín, nos dices que lo que Zohran
Mamdani ha hecho es pues revelado una nueva forma de hacer política. Y es cierto, ¿no? Es un político muy novedoso en su discurso, en sus formas. Sin embargo, ya desde hace algunos años hemos visto políticos que justamente pues le apuestan más a la estrategia de volverse virales que a una estrategia pues basada en el contenido. Y mi duda aquí no es si lo que estamos viendo es un fenómeno en el cual la gente se mueve un poco como en estampidas, ¿no? Hay gente que podía votar republicano en una elección, si a la elección siguiente hay un nuevo personaje que se vuelve famoso, de pronto ya vota por ese simplemente porque es lo que está de moda, ¿no? ¿Hasta qué punto no es más una cuestión de viralidad lo que estamos viendo? Yo creo que no es una cuestión de viralidad como tal. A ver, sí, la viralidad en estos días en los que las redes sociales pues son los que arrojan estrellas en el mundo y ya no es la televisión, pues tiene una relevancia. Sin embargo, creo que la campaña de Mamdani fue sumamente exitosa. Número uno, porque no se dedicó a hacer lo que hacen los políticos tradicionales, ¿no? Él logró hablar con la gente, mostrar una narrativa mucho más personal, mucho más cercana a las necesidades que ahorita ven los neoyorquinos, ¿no? ¿Qué sucede? Sí es una línea muy delgada, porque nosotros hemos visto a políticos como Donald Trump que la viralidad y pues comentarios sumamente pues divisorios y polémicos le han dado mucha popularidad. Algo que en 2015, cuando él lanzó su campaña por primera vez, nunca hubiéramos creído que eso tendría éxito, pero bueno, no solo ha sido exitoso, ha sido doblemente exitoso porque está por segunda vez en la Casa Blanca. Sí, yo recuerdo cuando se lanzó, para mí eso era simplemente una estrategia publicitaria para sus negocios. Yo decía, esto no puede ser serio, no puede ser que Donald Trump realmente quiera aspirar a la presidencia y pretenda que puede llegar. Y bueno, pues resultó que sí podía, y no solo una vez, sino dos, y ser un presidente que está cambiando completamente las reglas del juego en la política estadounidense y a nivel mundial, ¿no? Totalmente. Y eso mismo que dices puede ocurrir, y es lo que ha ocurrido con Mamdani. Claro. Al tener a un presidente de Estados Unidos tan, pues justamente que tiene a un país dividido en dos, pues aquella base que está difuminada en Estados Unidos, que no apoya al movimiento MAGA, pues encontró en Zohran Mamdani pues a este personaje que ve por sus necesidades, que tiene pues propuestas sumamente atractivas, como es congelar las rentas, ¿no? En Nueva York esto existió por mucho tiempo, pero ahorita pues las rentas son una locura, y él propone congelar las rentas, y eso a la gente le parece sumamente atractivo. También el aumento en el salario mínimo en una ciudad de las más caras del mundo. Entonces, eso más el carisma, más hablar múltiples idiomas en una campaña, pues fue sumamente exitoso. En esa misma elección, además del triunfo de Zohran Mamdani, también hubo otras elecciones locales en las que los demócratas salieron muy favorecidos. ¿Podemos ya hablar de un viraje en el electorado estadounidense o todavía es muy pronto para eso? Yo creo que es prematuro hablar de eso. A ver, que hayan ganado los demócratas la gubernatura de Nueva Jersey y de Virginia, pues esto le da una nueva bocanada de aire fresco al Partido Demócrata, por lo menos de manera temporal, ¿no? Por lo menos de cara a esta carrera electoral de las elecciones intermedias que serán en noviembre de 2026. Pero eso no quiere decir nada. Eso no quiere decir nada, porque hay muchísimos elementos en juego para ver si los demócratas pues todavía tienen pues un capital político importante que claramente necesitan y que no han mostrado en los últimos años. Bueno, y además hay que decir que tanto la gubernatura de Nueva Jersey como la de Virginia ya eran demócratas, es decir, lograron mantenerlas. No es que hayan conquistado nuevos terrenos, pero bueno, tampoco perdieron, que no hubiera sido una derrota. Texas, ¿no? Exactamente, no se fueron a ganar así un bastión republicano. Uno de los personajes de los que se ha empezado a hablar mucho también después de esta elección es de Gavin Newsom.
el gobernador de California. Entiendo que hubo elecciones locales en las que se llevó a la boleta en una especie de consulta popular la redefinición de los territorios electorales y ahora los demócratas van a tener mayores ventajas, pero esto es una política que había sido impulsada por el propio gobernador. ¿Cómo queda él posicionado hoy en día? ¿Tú lo ves a él, a Gavin Newsom, como un posible candidato rumbo a la elección del 2028? ¿Y quiénes más podrían ser otros perfiles que compitan en esta elección pues para retar al Partido Republicano o por parte del Partido Republicano? A ver, ¿es importante el nombre de Gavin Newsom en el Partido Demócrata? Definitivamente sí, ¿no? Es una de las figuras más reconocidas, es una de las figuras que más se ha enfrentado en los últimos meses a Donald Trump. Sin embargo, tiene cola que le pisen, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque en enero de este 2025, ¿qué sucedió? Hubo una cantidad de incendios pues tremendos en Los Ángeles, California, y la respuesta del gobernador de Gavin Newsom fue muy lenta. El electorado no olvida estas cosas. El electorado va a recordar que la respuesta fue lenta, que se perdieron miles y millones de dólares, ¿no? En casas, murió gente. Entonces, esto lo va a perseguir. Sin embargo, al final del día, todo se puede resumir a la cuestión económica. Si él tiene una buena propuesta económica de cara a 2028, que falta mucho, todo puede pasar a esta altura del juego. Si al final del día lo que le importa a los votantes estadounidenses son sus bolsillos, la economía. No importa si el candidato tiene un historial de haber acosado o abusado de mujeres. Como fue el caso de Trump. Como fue el caso de Trump. Eso no importa. Si las propuestas económicas convencen al electorado, eso es suficiente. ¿Quién más suena para 2028? Y repito, todo puede cambiar. Bueno, Kamala Harris, que fue candidata en 2024, que no ha sido calificada por los votantes como una buena candidata, pero bueno, se podría volver a lanzar, quién sabe cómo saldría eso. Está, y lo platicábamos tú y yo hace algunas horas, Pete Buttigieg, ¿no? Quien fue secretario de Transporte durante la administración de Joe Biden. Sin embargo, yo creo que Estados Unidos, y me puedo equivocar, ojalá y me equivoque, pero yo creo que Estados Unidos, si no ha estado listo para tener a una primera mujer presidenta, no sé si esté listo para tener a un primer presidente abiertamente gay. Y del lado republicano, ¿a quién ves como posible sucesor de Trump? Porque se ve difícil llenar ese espacio con lo que hoy Trump ha hecho en el Partido Republicano, que lo ha completamente transformado, ¿no? Totalmente. A ver, está el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ¿no? Quien es muy bueno hablando. Es muy elocuente a la hora de hablar, tiene esta ideología maga, ¿no? Tiene una historia interesante sobre su vida, escribió un libro que fue un bestseller que se llevó a la pantalla grande. Entonces, J.D. Vance puede ser uno de los nombres que suena. Marco Rubio, el secretario de Estado, también podría ser, y a ver, él al ser latino, pues podría ser popular. Tiene una trayectoria política muy interesante, muy amplia. También suena el nombre de Kristi Noem, ¿no? Una figura política en la administración actual, ¿no? La secretaria de Seguridad Nacional. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Estoy soltando tantos nombres porque al faltar 2 años y medio para una elección presidencial en Estados Unidos, todo puede ocurrir. Tal vez los nombres de los candidatos demócrata y republicano no sea ninguno de los que acabamos de mencionar o ninguno de los que conocemos ahorita de manera muy clara. Claro, Donald Trump, el ejemplo que usábamos, se lanzó en 2015 y fue el candidato que ganó en 2016. Y un año antes nadie hubiera podido decir que él era no. Una de las posibles cartas sobre la mesa, ¿no? Totalmente. Ahora, lo que sí viene ya este año es la elección intermedia, en la que se va a jugar Trump la posibilidad de seguir controlando o no el Congreso. ¿Qué implicaría que pierda el control del Congreso, particularmente en aquellas políticas públicas que nos interesan en México, ¿no? Migración, seguridad, el tema del fentanilo, aranceles. Pues hasta ahora hemos visto que Trump no ha ni siquiera considerado al Congreso en sus decisiones, ¿no? ¿Un Congreso que no le sea favorable podría controlarlo más? ¿O tú lo ves limitándolo en algo? Eso que acabas de decir es todo. Trump no ha respetado a ninguna de las instituciones estadounidenses en lo que lleva en la presidencia en este año, en este casi un año.
Y a ver, él va a utilizar, si las elecciones intermedias no lo favorecen y pues los demócratas se llegan a quedar con alguna, o con la Cámara de Representantes o con el Senado, él va a utilizar sus poderes ejecutivos para tratar de salirse con su agenda. ¿Qué pasaría si no logra pues ganar, que el Partido Republicano gane el Congreso en estas elecciones intermedias? Pues él ya no tiene nada que perder, ¿no? Él ya se reeligió por segunda ocasión, nada más se puede reelegir no reelegir por segunda ocasión, se reeligió y está en el poder por segunda ocasión. Entonces él ya no puede volver al poder. Entonces va a hacer todo lo que quiera hacer, lo va a intentar hacer. Sí creo que va a ser mucho más estridente en temas como el de la migración y en temas que busquen apretar a otros países del mundo para que Estados Unidos y para que sea America First. Pues como ya escuchamos, la llegada de personajes como Mamdani al poder y los cambios que están sucediendo en la política estadounidense podrían tener repercusiones enormes en el futuro del mundo entero. Nos escuchamos la próxima semana, en el siguiente episodio de Política Déjà Vu. No olviden seguir las redes sociales de N+, y compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que simplemente quieren estar más enterados. Les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos lo que piensan por ahí o a través de mis redes sociales. En Instagram estoy como fernanda.caso y en Twitter o X como fer_caso. Si quieren saber más del tema que hablamos hoy, les dejamos algunas ligas en la descripción de este episodio. Les deseo que tengan una gran semana y un muy feliz año nuevo.